En el video anterior hablamos del mundo como representación. Aquí abajo te dejo el link por si no lo has visto y quieres verlo. Dicho esto, vamos a abordar ahora el mundo como voluntad. En el segundo capítulo dijimos que Kant sostenía que el no humano, o cosa en sí, no se puede conocer, pues va más allá de la capacidad que tiene el ser humano para comprender. Schopenhauer, buscando resolver la cuestión, dirá que esa cosa en sí es la voluntad. La voluntad es la esencia misma de todo lo que existe. Detrás de este mundo ilusorio y lleno de apariencias está la voluntad. Pero para poder conocerla, Schopenhauer nos dice que la puerta de entrada está en nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo. Para el sujeto cognoscente, el cuerpo es una representación como cualquier otra, un objeto entre objetos. Sus movimientos y acciones le son conocidos como los de los demás objetos, pero en otro caso, verá que su obrar se debe a los motivos y estímulos que se le presentan. Incomprensible al principio la causa de esos motivos, la denominaría una fuerza, una cualidad o un carácter, y no tendría una mayor comprensión de ella. Mas las cosas no son así. Al sujeto les es dada la palabra del enigma, y esa palabra es la voluntad. Al sujeto, que por su identidad aparece como individuo, el cuerpo le es dado de dos formas distintas, primero como representación, como objeto entre objetos, y después como voluntad. Todo acto real de su voluntad es también un acto de su cuerpo. La acción del cuerpo no es más que el acto de voluntad objetivado. Si se dan cuenta, Schopenhauer dice que estas motivaciones al principio nos serán incomprensibles y les denominaríamos fuerza, o cualidad, o carácter. Sin embargo, el momento decisivo del descubrimiento viene cuando miramos en nuestro interior y hacemos un ejercicio real de autoconciencia. Al hacerlo, podemos descubrir que la esencia de todos y cada uno de nosotros es un querer constante y permanente, esto es, la voluntad. Detrás de toda acción de nuestro cuerpo y de todo lo que existe está la voluntad. Aquí es importante aclarar que la relación voluntad-cuerpo no es una relación causa-efecto, no debe entenderse así. La voluntad no le ordena al cuerpo que haga esto o esto otro, sino que la voluntad está presente en cada acción del cuerpo. Cada vez que queremos o deseamos algo, podemos sentir la fuerza de la voluntad. Por ejemplo, cuando duermes y después de un tiempo ya te incomodó esa posición y la cambias, no es que la voluntad le diga a tu cuerpo, oye, ya me cansé de estar de lado, ahora acomódate boca abajo. No, la voluntad está en la acción de cambiar de posición, es la esencia de esa acción, no está antes ni después de ella, no es una fuerza independiente de la acción, es la acción misma en su más elemental esencia. Ahora, la voluntad no solo está presente en todas las acciones de nuestro cuerpo, también está en nuestras pulsiones y en nuestras pasiones. Cuando miramos a alguien que nos gusta y sentimos un vuelco en el estómago, cuando estamos en el colectivo y sentimos miedo de que se suban a asaltarlo, cuando pasamos por un local de pollo frito y sentimos hambre y se nos hace agua la boca, la fuerza de la voluntad se manifiesta en nosotros. En ese sentido, tener la conciencia de que detrás de todos nuestros deseos y nuestras acciones está la voluntad, nos lleva a reconocer que todo lo que existe posee esa misma esencia. Quien haya alcanzado conmigo esa convicción tendrá la clave para el conocimiento de la esencia íntima de toda naturaleza. Y no solo reconocerá aquella misma voluntad como esencia íntima de los fenómenos análogos al suyo, los hombres y los animales, sino que la reflexión lo llevará a verla en la fuerza que florece y vegeta en las plantas, en la que dirige la aguja imantada hacia el norte, en las leyes de atracción y repulsión, de separación y unión, e incluso en la gravedad que tan poderosamente actúa en toda la materia, atrayendo la piedra hacia la tierra y la tierra hacia el sol. Solo la aplicación de esa reflexión puede hacer que no nos quedemos en el fenómeno, sino que accedamos a la cosa en sí. Fenómeno significa representación y nada más. Toda representación de cualquier clase, todo objeto, es fenómeno. Cosa en sí es únicamente la voluntad. En cuanto tal, no es representación, sino algo totalmente diferente a ella. Es lo más íntimo, el núcleo de todo lo individual y también de la totalidad. Se manifiesta en toda fuerza natural que actúa ciegamente, como también en el obrar reflexivo del hombre. Como ya lo dijo el buen Schopenhauer, a pesar de que todo fenómeno del universo es diferente, están conectados y condicionados por una única esencia, la voluntad. Una voluntad que es ciega, libre, sin finalidad e irracional. A su vez, al ser la voluntad una fuerza insaciable y eternamente insatisfecha, dará lugar a una lucha sin tregua ni final entre todos los seres y objetos que habitan la naturaleza, empujados por esa fuerza ciega e irracional y así imponerse y dominar. Al ser la voluntad una fuerza arrolladora que siempre quiere, el mundo jamás tendrá tranquilidad,
Nuestra existencia se desarrolla en medio de una lucha incesante y perpetua de todos contra todos, donde el uno se come al otro y se perpetúa la cadena trófica que hace de la vida una constante búsqueda de satisfacer deseos y necesidades. Y aun cuando los satisfacemos, nos encontramos con la realidad de que necesitamos volverlos a satisfacer de nuevo. Este constante querer va a acentuarse de un modo muy particular en el ser humano, pues al ser la única especie consciente de sus deseos y necesidades, y al desarrollar un modo de vida más complejo que el de los otros seres vivos, los padece en un grado mayor. El ser humano busca su felicidad, pero no la alcanza. Para Schopenhauer, la verdadera felicidad solo puede aspirar al cese temporal del deseo. La plenitud no es más que una quimera. El hombre siempre quiere y siempre aspira, como una sed que no se saciará jamás. La gran mayoría de las personas nos pasamos la vida deseando. Deseamos una casa grande con un jardín y una piscina. Deseamos un auto lujoso. Deseamos el nuevo iPhone, la nueva Mac. Deseamos ser famosos o la paz mundial. Deseamos ir a París, subirnos al Empire State o una luna de miel en las Islas Fiji. Deseamos un abdomen con cuadritos. Deseamos besar a la guapa del salón. Deseamos un novio detallista. Deseamos ser youtubers. Deseamos tener millones de seguidores en el Instagram y en el TikTok. Deseamos que cese la violencia. Deseamos salud, dinero y amor. Deseamos cuando apagamos las velitas. Deseamos un nuevo comienzo en año nuevo. La vida es la necesidad de todo eso y el dolor de no poderlo tener. La ansiedad es nuestra compañera más recurrente, y aun aquellos que tienen dinero, o fama, o belleza, o las tres cosas al mismo tiempo, y logran satisfacer todas esas necesidades, pronto se dan cuenta de que están atrapados en la saciedad y el aburrimiento, surgiendo en ellos otros deseos y otras necesidades, como el basquetbolista que se hace beisbolista, o el astronauta que se hace político, o la cantante que se vuelve actriz, o el empresario que se hace filántropo. Con la posesión se desvanece todo el atractivo, el deseo renace en una forma nueva, y junto con él, la necesidad. En caso contrario, aparecerá la tristeza, el vacío, el aburrimiento, enemigos aún más terribles que la necesidad. De esto se sigue que la vida oscila, como un péndulo, entre el dolor y el tedio. De los 7 días de la semana, 6 pasan entre el tedio de tener que trabajar o estudiar, el domingo es aburrimiento. Siguiendo esta línea, Schopenhauer sostiene que el hombre, en el fondo de su ser, es un animal salvaje. Solo conocemos al hombre en aquel estado de mansedumbre y domesticidad que recibe el nombre de civilización. Sin embargo, es suficiente solo un poco de anarquía para que se manifieste la auténtica naturaleza humana. El hombre es el único animal que hace sufrir a los otros con el único objetivo de hacer sufrir. Sin embargo, y a pesar de que el hombre goza con el dolor y el mal de los otros, la verdad es que el mundo y los hombres son, por una parte, las almas condenadas y por la otra, los demonios. Por ello, y en lugar de envidiar a los demás, habría que compadecer a todos y cada uno de los seres humanos, porque al igual que uno, se hallan tristemente condenados a vivir. El trabajo, el dolor, la fatiga y la necesidad son, sin ninguna duda y a lo largo de su vida, el destino de casi todos los hombres, y la infelicidad es la regla. Ningún objeto de la voluntad, una vez que se ha conseguido, puede brindar una satisfacción duradera, que ya no cambie. Se asemeja a la limosna que se arroja al mendigo, prolongando hoy su vida para que mañana continúe su tormento. Es así que para Schopenhauer la vida no es más que dolor. El dolor es el común denominador de todas y cada una de las etapas de la historia de la humanidad. La historia nos dice cuál es la vida de los pueblos, y lo único que nos narra son guerras y revueltas. La vida de cada individuo es una lucha continua, no solo una lucha con la necesidad o con el tedio, sino también una lucha real con los demás individuos. A cada paso se encuentra con un adversario, vive en una continua guerra y muere con las armas en la mano. Como dijimos en la introducción en el video pasado, la historia no es, como decía Hegel, racionalidad y progreso, y el que cree eso no es más que un iluso. La historia es un círculo trágico y permanente en donde lo único que cambian son las generaciones. Las distintas etapas de la historia son la misma gata, nada más que revolcada. Cuando el hombre llega a comprender que su esencia no es más que voluntad, está listo para hacerle frente y liberarse de su esclavitud, y esto solo puede lograrse si se deja de desear. Schopenhauer dice que podemos liberarnos del dolor y el aburrimiento a través de 2 maneras. La primera es la contemplación estética, la cual es temporal, y la otra es el ascetismo, la cual es más duradera. En este capítulo vamos a enfocarnos en la contemplación estética. La contemplación estética puede experimentarse en la naturaleza, contemplando la nieve que cubre la montaña, el vuelo de un colibrí,
los colores de un atardecer o las líneas que se dibujan en un riachuelo de aguas cristalinas. Sin embargo, la manera más intensa de vivirla es a través del arte. El arte origina un estado de contemplación que aleja al hombre de sus deseos y anula sus necesidades. Aquí la voluntad vive en un estado de reposo, como si le pusieran pausa. El hombre ya no es un instrumento, se vuelve simplemente un ojo que ve, un oído que escucha, se sumerge en el objeto contemplado y se olvida de sí mismo y de su dolor. El placer estético consiste en gran medida en el hecho de que, al sumergirnos en un estado de pura contemplación, nos liberamos durante un instante de todo deseo y toda preocupación. Nos despojamos, en cierto modo, de nosotros mismos. Ya no somos el individuo que pone la inteligencia al servicio del deber, el sujeto correspondiente a su cosa particular, por la cual todos los objetos se convierten en movimientos de la volición, sino que purificados de toda voluntad, somos el sujeto eterno del conocimiento, el correlato de la idea. Dentro de las distintas artes, Schopenhauer distingue unas de otras, otorgándoles un grado distinto de importancia, dependiendo su nivel de sutileza. Empieza con la arquitectura, después con la pintura, después la poesía y el teatro, terminando finalmente con la música. La música no expresa al fenómeno, sino a la esencia, es la voluntad misma. La música es el corazón de todas las cosas. El arte, pues, nos libera y nos aleja de la voluntad, apartándonos así de la necesidad y del dolor, nos transforma en puros sujetos contemplativos que, mientras contemplan, no quieren, y por lo tanto no sufren. Sin embargo, aunque dichosos, los momentos en que nos enfrascamos en la contemplación estética son breves y poco frecuentes. Por consiguiente, la liberación del dolor de la vida, la total redención del hombre, debe producirse por otro camino. Este es el camino del ascetismo. El ascetismo representa la liberación final del hombre, pero esta solo puede llevarse a cabo si suprimimos en nosotros mismos la raíz del mal y del egoísmo, esto es, la voluntad que nos obliga a vivir. Cuando la suprimimos, estamos rechazando toda manifestación de esa bestia violenta e insaciable llamada voluntad, causa de todo conflicto, de todo crimen, de todo odio. En el corazón de cada uno de nosotros reside una mala bestia al acecho de oportunidades para saciar sus instintos voraces atacando a los demás y que, si no lo evitamos, nos descuartiza. Pero ¿cómo mitigar esta bestia insaciable y sedienta? El ser humano, cuando comprende que no hay otra esencia en él y en todo lo que existe más que la voluntad, tiene una forma de arrancarse el sufrimiento que le supone existir. Cuando uno toma conciencia de que la voluntad se manifiesta en nosotros a través del egoísmo y la sed de poder, cuando uno toma conciencia de que no somos más que esclavos de esta fuerza invisible, cuando uno toma conciencia de que la voluntad es la causa de nuestro sufrimiento, es que hemos completado el primer paso hacia la redención. Llegado a este punto, estamos listos para abrir los ojos y reconocer que todo ser viviente está marcado por el mismo destino trágico. Esto nos lleva al camino moral de mirar a todos como iguales, hermanados por este dolor que supone aferrarnos a una vida llena de desventuras. Dicho con otras palabras, se elimina el individualismo, la envidia y la ambición para darle lugar a la compasión y a la empatía. La lucha sin tregua con los demás llega a su fin, dando su lugar a la reflexión y a la inacción. El hombre descubre que su naturaleza contiene, además de egoísmo y malicia, una tercera fuerza básica, la capacidad de compadecerse del sufrimiento ajeno. Para Schopenhauer, no hay amor más puro y verdadero que el acto de sentir el dolor de los demás. Todo amor es compasión, nos dice. En ese sentido, la ética de Schopenhauer está fundamentada en la compasión. En contraposición a la forma del principio moral kantiano, yo quisiera establecer la siguiente ley. No debes apreciar objetivamente a los hombres con los que entras en contacto según su valor y su dignidad. Que tus ojos no vean en ellos más que sus dolores, sus miserias, sus angustias, su padecer. Sentirás entonces la afinidad que te emparenta con ellos, experimentarás simpatía por ellos y en lugar de odio y de desprecio, sentirás por ellos aquella piedad a la que nos llama el Evangelio. Para reprimir el odio y el desprecio que provocan en nosotros los hombres, el camino más oportuno no es la consideración de su pretendida dignidad, sino la consideración de su infelicidad, de la que nace la piedad. Pero aunque la piedad no anula el dolor de existir, es de suma importancia para dar el siguiente paso, esto es, el camino de la asceta, o si lo comparamos con nuestra cultura occidental, el camino del santo, que no es otra cosa que el tránsito del reino de la necesidad y los deseos al reino de la renuncia y la abstención. En ese estado, la conciencia se va alejando de manera definitiva del querer.
El ascetismo, a través de la renuncia de nuestras pasiones y la compasión por los demás seres, le pone un freno a la voluntad. El ser humano que cubre su alma con el manto de la pobreza, la castidad y el ayuno, detiene finalmente el péndulo que oscila entre el dolor y el hastío, liberándose de la voluntad que vive en su interior, dejando así de causarle sufrimiento a los demás y de cometer injusticias en el mundo. El asceta o el santo, al prescindir de todo deseo, de toda necesidad, de toda ambición, finalmente alcanza el estado de gracia, la paz interior, la calma del espíritu. Es en este nivel donde el ser humano puede dejar un impacto positivo en el mundo y hacer el bien a sus semejantes. El ascetismo es el grado más alto de la ética de Schopenhauer. El ascetismo representa la victoria definitiva contra la voluntad de vivir. El ser humano levanta el velo del engaño y ve el mundo con ojos nuevos. Se redime consigo mismo y con los demás, arrancado por fin del principio de individuación. Cuando la voluntad se convierte en no voluntad, el hombre ya se ha redimido. Espero que este video les haya gustado, nos vemos en la próxima.